es Hernando Villalobos y yo les voy a presentar algunos aspectos de la lógica formal impuesta por Aristóteles. Eh, para esto debemos saber que una proposición es una oración que afirma o niega algún aspecto de algo en específico. Esta está compuesta por un sujeto que se simboliza con la letra S, un predicado que se simboliza con la letra P y alguna forma del verbo ser, quedando una especie de ecuación, por decirlo de alguna forma, que sería S es P. Esta se utilizará para escribir las diferentes formas de proposiciones. Entonces, a continuación veremos lo que son las proposiciones categóricas. Se definen según su cualidad o su cantidad. Una proposición según su cualidad se divide en dos, afirmativas o negativas. Lo que busca es afirmar o negar el predicado que se le atribuye al sujeto. Y las proposiciones según su cantidad se dividen también en dos, que serían las universales y las particulares, que por su parte las universales sería que el predicado se le atribuye a todas las cosas a las que se le atribuye el sujeto. Y las particulares sería que el predicado se le atribuye a alguna de las cosas a las que se aplica el sujeto. Entonces damos paso con esto dicho, damos paso a las proposiciones categóricas, que se categorizan en cuatro y son nominadas con la letra A, con la letra E, con la letra I y con la letra O. Por su parte, la categoría A, que es la primera, sería una universal afirmativa, dando como resultado que todo sujeto es predicado. La segunda, que sería la categoría E, que sería una universal negativa, da como resultado que ningún sujeto es predicado. La letra I sería una particular afirmativa, dando también como resultado que algún sujeto es predicado. Y por último, la categoría O, que sería particular negativa, da como resultado de que algún sujeto no es predicado. Esto da paso a la oposición, que es la incompatibilidad de dos o más proposiciones, ya sea porque se oponen tanto en su cantidad, o en su cualidad, o pueden diferir en ambas. Esto da paso al cuadro de oposición, que es una gráfica donde se ven distinguidas cada una de las oposiciones y se encuentran también cuatro oposiciones, que serían una de las primeras sería las contrarias, que son la proposición A y la proposición E. Son contrarias entre sí. Estas tienen igual cantidad, pero difieren en su cualidad, ya que ambas son universales, solo que la proposición A es positiva y la proposición E es negativa. También encontramos la subcontraria, que sería la proposición I y la proposición O. Estas también son iguales en cantidad, pero difieren en su cualidad, ya que ambas son particulares, pero mientras una es positiva, la otra es negativa. También tenemos las contradictorias, que estas sí difieren tanto en cantidad como en cualidad. Entonces, en ambos casos, una es particular y la otra universal, una es negativa y la otra positiva. Y el último caso de todos son las subalternas. O sea, la subalternación se da entre la proposición A y la proposición I, y la proposición E y la proposición O. Estas difieren en cantidad, pero son iguales en calidad. En uno de los casos, ambas son afirmativas, solo que una es particular y la otra es universal. Y en el otro caso, ambas son negativas, solo que una es universal y la otra es particular. De este cuadro también se puede inferir sobre la falsedad y la verdad de las proposiciones. En el caso de las contrarias, ambas pueden ser simultáneamente falsas, pero no pueden ser ambas verdaderas.
En el caso de las subcontrarias es al revés. Ambas pueden ser verdaderas, pero no simultáneamente falsas. En el caso de las contradictorias, no pueden ser ni ambas ciertas ni ambas falsas, ya que se contradicen entre sí. Y en el caso de las subalternas, primero, la verdad de la universal infiere en la verdad de la particular, y la falsedad de la universal infiere en la falsedad de la particular. Soy César Maestre y yo les voy a continuar exponiendo ahora sobre el silogismo y sus partes. Hay que saber que el silogismo es todo argumento que se apoya de proposiciones A, E, I y O, y que además se constituyen por tres proposiciones estándares, dos premisas y una conclusión. Entonces hay que entender que la premisa, que el silogismo resulta ser deductivo, porque de las dos premisas resulta la conclusión, y es aquí donde vemos las relaciones categóricas de las proposiciones. Pero bien, hay que entender que para explicar las partes y los rasgos del silogismo se necesita de ejemplos. Y veamos una forma estándar de este silogismo. Tenemos primero que ningún policía es bueno. Algunos civiles son buenos. Por tanto, algunos civiles no son policías. Pero ¿qué es lo que hace que el silogismo sea estándar? Veamos dos puntos. Primero, que las premisas y la conclusión se den de manera estándar, como dijimos anteriormente, la forma A, E, I e incluso O. Y ahora que estas proposiciones tengan una posición específica. Entonces, para entender esto es necesario comprender los nombres lógicos de estas premisas y el término del silogismo. El término mayor y el término menor aparecen en la conclusión, y el término medio únicamente aparece en las dos premisas. Y de lo anterior tenemos civiles, policía y bueno. Entonces, el predicado de la conclusión, que es premisa mayor, en nuestro caso sería policía. El sujeto de la conclusión, premisa menor, sería civiles. Y el término medio sería bueno, que aparece en las dos premisas. Entonces, para que una premisa sea mayor debe tener el término mayor. Para que sea menor debe tener el término menor. Y para que sea de sentido medio debe tener el término medio. Y este es el orden específico de la forma estándar. Ahora comprendamos un poco sobre el modo. Este se determina por la especie de proposición categórica. Veamos mi ejemplo. Entonces, la proposición de tipo E le corresponde a la premisa mayor. Nuestro ejemplo sería: ningún policía es bueno. En la proposición de tipo I le corresponde a la premisa menor, que dice: algunos civiles son buenos. Y en la proposición de tipo O, que es la conclusión, sería algunos civiles no son policía. Y este es el modo en que damos a nuestro ejemplo, el modo E y O. Ahora vamos a comprender un poco sobre la figura del silogismo, que es la forma lógica de cómo se estructura un silogismo en cuanto a la posición del término medio, porque no resulta suficiente explicarlo con el modo, la forma lógica de un silogismo, porque aunque los silogismos se parezcan en el modo, pueden diferir un poco la posición del término medio. Por eso es necesario designar con la letra S al término menor, con la letra P al término mayor y con la letra M al término medio. El término medio puede ubicarse de cuatro maneras. Primero tenemos la siguiente: que se ubique en el término sujeto de la premisa mayor y el término predicado de la premisa menor. El siguiente es que se ubique en el término predicado de ambas premisas. El otro es que se ubique en el término sujeto de las otras premisas. Y el último sería que se ubique en el término predicado de la premisa mayor y en el término sujeto de la premisa menor. Entonces nuestro ejemplo sería de la forma y figura EI2, porque el término medio se manifiesta como predicado de las premisas. Entonces el silogismo categórico de forma estándar puede identificarse según su modo y figura, y claro, cada uno tiene su nombre. Y en el caso de nosotros, el nombre de nosotros es Festino. Podemos decir que en la primera figura hay cuatro modos válidos. Estos son nuestros cuatro ejemplos de la primera figura, que está Bárbara, Celarén, Deli y Felio. Entonces vemos que el término medio se ubica en el término sujeto de la premisa mayor y el término predicado de la premisa menor, como dijimos anteriormente. Y voy a utilizar en este caso Bárbara para explicar un breve ejemplo que me baso en cuanto a su modo A, que dice que todo es P. Sigamos con el ejemplo que dice: todas las hormigas son invertebrados, todos los invertebrados son insectos, por tanto todas las hormigas son insectos. Entonces este sigue el orden de la regla que dice que la conclusión es universal afirmativa.
La figura 2 también tiene 4 modos válidos. Estos son los 4 modos de nuestra segunda figura y en él tenemos cesare, camestres, festino y barocco. Entonces vemos que, bueno, yo me apoyaré desde el cesare, que tiene el modo E que dice que ninguno es espe y el modo A que dice que todo es espe. Mi ejemplo dice así: ningún hombre sano es vulnerable, todo enfermo es vulnerable, por tanto ningún enfermo es hombre sano. Aquí vemos algo muy interesante que lo voy a explicar a continuación. El término sujeto de la premisa mayor será predicado de la conclusión y el predicado de la premisa menor será sujeto de la conclusión. En la tercera figura vemos 6 modos válidos y vemos que el predicado de la premisa mayor será predicado de la premisa menor. Estas son las 6 modos de nuestra tercera figura y en estas tenemos adarati, falaton, detisi, disamis, bocardo, felison. Y en este caso utilizaré a la primera, darati, que en su modo A dice todo es espe y en su modo I dice algún es espe. Y nuestro ejemplo dice así: todo temerario es guerrero, todo temerario es humano, por tanto algún humano es guerrero. Y aquí vemos que el término medio es sujeto de ambas premisas y que la conclusión es particular para no violar las reglas. Aquí tenemos los 5 ejemplos de la última figura, que está Bamalif, Camentes, Dimatis, Fesapo, Fresison. En este caso yo voy a explicar esta cuarta figura desde Bamalif y dice así: todo profesor es estudioso, todo estudioso es intelectual, por tanto algún intelectual es profesor. En el último punto voy a explicar los sólites y los entimemas. Hay que entender que los sólites son figuras retóricas que derivan de articulaciones de silogismo, donde la conclusión resulta siempre ser sujeto de la premisa anterior y resulta ser predicado de la premisa posterior. De esa manera se entra de proposiciones verdaderas a proposiciones falsas gradualmente si se viola alguna regla silogística. Esta es la forma de nuestro sólite. Dice A es B, C es D, D es C, por consiguiente A es C. Nuestro ejemplo dice: todo perro es animal, todo animal es ser animado, todo ser animado es mortal, todo mortal es de vida corta, por consiguiente todo perro es de vida corta. Esto prueba lo anterior que dijimos, que la conclusión torna a ser predicado de los silogismos posteriores. Ahora voy a explicarles sobre los entimemas, que es el último tema, y es que el entimema es un razonamiento deductivo donde se omite por completo alguna de sus partes o ideas, ya sea la conclusión o alguna de sus dos premisas. También hay que entender que este se divide en dos, de primer orden y de segundo orden. Explicando un entimema de primer orden lo estructuro así: los M son N, los M son O, pero se omite los N son O. Entonces, desde nuestro ejemplo decimos: los tanques contienen armas pesadas, los tanques son peligrosos, y omitimos quien tiene armas pesadas es peligroso, y esto es lo que se afirma de lo anterior. Y bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias.